Hola, mi nombre es Rachel Guadalupe Puc. Soy del tercer semestre Grupo D y en esta ocasión voy a hablar de un tema fundamental para entender cómo se relacionan los estados entre sí y cuáles son las normas que regulan estas relaciones. Es importante hablar acerca de las sociedades internacionales, pues si no hablamos de estas no podríamos hablar de derecho internacional público, pues nos quedaríamos bastante cortos, así como no podríamos hablar de derecho internacional sin tener en cuenta las fuentes que dieron base a este derecho. En esta ocasión hablaremos acerca de las sociedades internacionales, desde su concepto hasta sus características, y también abordaremos el tema del derecho internacional, su concepto, sus características, sus fuentes y los sujetos que intervienen en este. Para comenzar, todo aquello que habla de lo internacional se refiere a algo que va más allá de un solo estado y que involucra a varios. Ahora, si hablamos de la sociedad es la convivencia entre estados que coexisten en un mismo lugar, pero sin un gobierno superior que los rija a todos, aunque comparten ciertas reglas jurídicas y consuetudinarias, y también comparten una cultura y civilización en un tiempo determinado. Ahora, hablemos de qué características tiene esta sociedad internacional. Lo primero es que es descentralizada, es decir, que no existe un poder central único que rija sobre todos los estados. A lo mucho podemos encontrar organismos de coordinación, pero no un gobierno que mande sobre todos. Por eso mismo esta característica podemos llamar que la sociedad internacional es anárquica, es decir, que no existe un solo poder sobre todos. Otra característica es que es universal o mundial. Normalmente a lo que nos referimos cuando decimos universal es a que involucra a todo el mundo. Entonces lo correcto sería llamar mundial. Es mundial porque se ha expandido a lo largo de los años hasta el punto de involucrar prácticamente a todos los estados. También es heterogénea. Esto significa que los estados no son iguales, cada uno tiene diferencias, ya sean culturales, sociales, políticas, entre otras. Entonces podemos decir que esta característica también podría llamarse que la sociedad internacional es fragmentada, pues de esta surgen subsistemas normativos que rigen a cada estado. Además, la sociedad internacional es interdependiente. Esto significa que cada estado no puede resolver los problemas por sí mismo. Problemas como el terrorismo, las pandemias, entre otros, necesitan de la cooperación de todos. Además, la sociedad internacional es dinámica y evolutiva porque va cambiando dependiendo de las necesidades de los estados. Por ejemplo, cuando surgió la pandemia del COVID-19, se crearon e implementaron nuevas reglas de cooperación internacional para tratar de mejorar la situación. Finalmente es compleja. Como no hay jerarquías, esto hace que sea muy complicado de organizar, pero al mismo tiempo nos muestra la gran diversidad y complejidad que hay en la sociedad internacional. Ahora que entendemos lo que es una sociedad internacional, demos un paso más. ¿Cómo surge el sistema normativo que las regula? Esto se remonta desde la antigüedad, que en las polis griegas había paz, comercio y relaciones entre estados. Ya en la Edad Media, con guerras, invasiones y monarquías absolutas, predominaba la inestabilidad total. Hubo incluso la idea de crear una república cristiana para controlar a todos los pueblos, pero esto obviamente fracasó. Era completamente algo descentralizado, muy conflictivo, sin equilibrio, entre otras cosas. Ya en el siglo XIX nace el periodo clásico del derecho internacional, donde surge la soberanía absoluta de los monarcas, el consentimiento estatal y la idea del equilibrio del poder. Ya en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, surgen las nacionalidades, la independencia de los Estados Unidos y la descolonización de América. A pesar de esto, la sociedad internacional seguía siendo bastante eurocéntrica. Ya después, en el siglo XIX y XX, el colonialismo y la expansión europea se generan la dependencia de naciones. Este fue un antecedente completamente valioso y terminó fracasando en la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones era o fue un antecedente muy importante para la ONU que conocemos actualmente. Ya entre 1939 y 1945
con la guerra más devastadora de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial, se da el fin al sistema europeo clásico y surge un nuevo sistema, el nuevo orden mundial. Y ya con la posguerra y la Guerra Fría, al fin nace la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945. Ya en la década de 1980 empieza el debilitamiento soviético y empieza la caída del sistema, las reformas de Gorbachov, y ya en 1989, con la caída del muro de Berlín, surge este nuevo sistema que es el que conocemos hasta la actualidad. Y claro, obviamente aparecen como todo, nuevos retos, como el terrorismo, las pandemias, las deudas, entre otros. Pero que hasta el día de hoy, pues no ha existido una tercera guerra mundial, es decir, que hasta ahora no ha fracasado la ONU, como la Sociedad de las Naciones que conocíamos antes, la cual sí fracasó, ya que se dio la Segunda Guerra Mundial. Y aunque a veces se habla un poco en nuestro mundo actual acerca de una probable tercera guerra mundial, hasta el día de hoy no se ha dado. Por lo tanto, aún podemos considerar que la ONU está funcionando y está cumpliendo con su objetivo. Podemos decir que desde 1945 hasta el día de hoy, nosotros estamos viviendo la época moderna del derecho internacional. Y otro dato muy importante es que nosotros somos sujetos pasivos del derecho internacional, porque aunque no somos quienes tomamos las decisiones que toma el Estado por nosotros también nos afectan. Pero entonces vamos a la pregunta central, que es ¿qué es el derecho internacional público? Más allá de definiciones bastante largas y las que siempre se mencionan, que es un conjunto de, vamos a definirlo como el sistema de elementos jurídicos que regulan a los sujetos del derecho internacional. En primer lugar tenemos a los estados, que son el sujeto clásico por excelencia, que estos son aquellos que poseen un territorio, población, entre otras cosas. Uno de los ejemplos sería, por ejemplo, Francia, que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Después tenemos a las organizaciones internacionales gubernamentales. Estas son instituciones creadas por varios estados para cumplir con objetivos en común. Por ejemplo, la ONU agrupa a varios países y emite resoluciones que, aunque no son vinculantes, sirven para llevar a cabo una cooperación entre estados. Y en tercer lugar tenemos a los llamados sujetos atípicos. Estos no son ni organizaciones internacionales gubernamentales ni estados, pero que tienen o cuentan con esa capacidad de actuar a nivel internacional. Ahora viene la parte clave. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? Bueno, como primera fuente podemos hablar de los tratados internacionales, que son como contratos entre países, entre estados, los cuales se escriben, se firman y deben obedecerse al pie de la letra. Un ejemplo sería la Convención de Viena, que conocemos como el Tratado de los Tratados. En este se establecen reglas de cómo se crean, cómo se llevan a cabo y cómo se finalizan los tratados. Aquí entra el principio de pacta sunt servanda, el cual significa que lo pactado obliga. La segunda fuente es la costumbre internacional. Esta surge cuando los estados hacen de manera reiterada algo y consideran que debería de considerarse pues una regla. Un ejemplo sería la tortura, que si bien no se encontraba regulada en una regla escrita, todos los países sabían que era algo que no debía hacerse. Aquí distinguimos dos elementos: el material, que es la práctica reiterada, y el subjetivo es la convicción de que esta práctica debería de considerarse como una regla. También existen prácticas que, aunque no se consideran una fuente directa del derecho internacional, sí influyen para crear, por ejemplo, la costumbre. Tenemos a la cortesía internacional, la cual, aunque no es algo que esté realmente regulado de manera jurídica, de todas maneras influye para la creación de este tipo de fuente del derecho internacional. Y tenemos a la moral internacional, la cual está basada en los valores universales, que actualmente se basa en los valores más como del occidente, que son los que nosotros tenemos en cuenta. Un ejemplo de la cortesía internacional sería, por ejemplo, cuando hay que seguir ciertas reglas protocolarias para saludar al gobernante de otro estado. Y un ejemplo de moral internacional
sería, por ejemplo, el vender armas a otro país para que éste ataque a un tercero, que sería algo que iría completamente contra la moral que se tiene actualmente en el derecho internacional. También hay que tener en cuenta que aunque estas, como mencioné, no son fuentes directas ni son sancionables, pueden tener consecuencias entre estados. Es decir, por ejemplo, el no saludar de manera correcta al gobernante de otro estado puede generar conflictos con este, o simplemente un disgusto por ahí, y eso sería completamente malo para el estado que lo comete. Después tenemos los principios generales del derecho, que son aquellos como la buena fe y que son compartidos en todos los sistemas jurídicos. Otra fuente es la jurisprudencia, que sirve más como para guiarse, para poder interpretar las reglas a partir de resoluciones de tribunales internacionales. También está la doctrina, que aunque no son como tal reglas, sí son opiniones de expertos en derecho internacional y que casi siempre se toman en cuenta, incluso al momento de dar una resolución. También tenemos resoluciones de organismos internacionales, los cuales sirven como recomendaciones, aunque no son vinculantes. Otra fuente más son los actos unilaterales de los estados, los cuales Otra fuente más son los actos unilaterales de los estados, los cuales son promesas que generan obligaciones. Por ejemplo, cuando Francia anunció que ya no haría pruebas nucleares en la atmósfera. Dentro de estos actos tenemos, por ejemplo, la notificación, que es cuando un estado da a conocer algo que podría afectar a otro. La protesta, que es cuando un estado reconoce que no está de acuerdo con alguna decisión o algún acto que haya tomado otro estado. El reconocimiento, que es cuando un estado reconoce que el otro tiene la capacidad de realizar algo. La renuncia, en la que un estado renuncia a ciertos derechos, ojo, a derechos, porque no puede renunciar a las obligaciones. Y la promesa, que es donde un estado se compromete a hacer o a no hacer algo. Y es precisamente en estos últimos tres que podemos encontrar o podemos aplicar la doctrina de Stoppel, que es aquella que nos dice que los estados o el estado que promete ya no puede cambiar esa promesa, tiene que cumplirla, ya que otro estado está confiando en él porque considera que lo está haciendo de buena fe. Además, tenemos la doctrina de la aquiescencia, la cual puede ser de manera expresa, es decir, en un escrito o que lo muestre de alguna manera el estado, o puede ser tácita, es decir, que sea solamente con su silencio, aunque en la doctrina solamente se considera de la manera tácita, es decir, cuando un estado no dice ni sí ni no, simplemente guarda silencio, y este silencio el otro estado puede interpretarlo ya sea como que está de acuerdo o que simplemente no está de acuerdo en esto. Pero no basta con que el otro estado diga, pues es que guardó silencio, entonces yo lo voy a considerar como que me está diciendo que sí. No. Finalmente tenemos a la equidad, es decir, que se considera que se puede resolver no solamente conforme a lo establecido en la norma, sino también lo que se considera justo. Pero para que esto suceda, tienen que estar de acuerdo todos los estados involucrados. En conclusión, podemos decir que la sociedad internacional es la manera en la que los estados se relacionan, y el derecho internacional son aquellas normas que regulan estas relaciones, así como sus fuentes, que son elementos muy importantes y que influyen demasiado en el derecho internacional que conocemos en la actualidad. El haber viajado desde dónde empieza en la antigüedad hasta cómo conocemos el derecho internacional actual nos puede hacer entender distintos fenómenos, sucesos o cosas que pasan en nuestro mundo y entenderlos de manera completa. Al final, el derecho internacional cambia dependiendo de las necesidades de los estados. Nuestra labor como juristas será entender cómo funciona, cómo se transforma y cómo nos afecta en nuestra vida actual.